Hola, muy buenas tardes, estimados estudiantes y personas que continúan con nosotros en esta actividades alusivas a la Semana del Libro y el Día Internacional del Libro, que es el 23 de abril. Hoy, como parte de las actividades que tenemos de la Biblioteca y Centro de Recursos, tenemos una invitada que, como lo dijimos, es una invitada pues de lujo, una invitada que es conocida por muchas personas y ustedes pues también a lo largo de todo su camino en el colegio van a ir conociéndola. Hoy tenemos a doña Arabela Salaverry. Ella nos va a acompañar este ratito en este conversatorio de Conozca a su escritor costarricense. Doña Arabela, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. No, por favor, las gracias se las doy yo a ustedes porque realmente para mí es un gusto siempre estar en contacto con la gente joven. Es un verdadero placer, así que bueno, feliz de estar aquí y agradecida con este espacio de comunión con la juventud. Estoy a la orden y muy buenas tardes a todos los jóvenes y las jóvenes que nos están acompañando. Muchísimas gracias, doña Arabela. La primera pregunta es como una pregunta que muchas personas se tienen. ¿Quién es doña Arabela Salaverry? Uy, antes que nada es una mujer y en segundo lugar una escritora. Y les cuento eso porque por mucho tiempo yo también he hecho teatro, pero la pasión que me ha movido siempre desde que soy una adolescente, como lo son quienes están acompañándonos, ha sido justamente la comunicación desde la palabra. El otro día me mandaron un folletito que publicaba el Ministerio de Educación en ese tiempo, porque no existía el de Cultura, que se llamaba Nosotros. Y ahí aparecen un poema y un texto de prosa poética de mis 14, 15 años. Me conmovió muchísimo porque, bueno, eso ya es prehistoria prácticamente, pero ver que desde tan temprana edad, pues yo me identificaba con el tema de la literatura. Y bueno, también he hecho teatro, es mi segunda pasión, pero creo que se enlazan porque todo tiene que ver con comunicación, ¿verdad? Y además soy madre, ese es otro elemento importante en mi vida y trato de ser una mujer que esté al servicio de quienes me necesiten en la medida de mis posibilidades. Muchísimas gracias, doña Arabela, por esa respuesta, por dejarnos conocer un poquito más de quién es usted. Y quiero saludar también en este momento a la profesora Violeta Rodríguez Vargas, profesora de español del Colegio Técnico Profesional de Calle Blancos y miembro del comité de biblioteca de nuestra institución, que está acompañando en este momento. Muchas gracias, doña Violeta. Buenas tardes, porque lo vamos a transmitir hoy por la tarde. Ok, bueno, muy buenas tardes. Es un gusto para mí estar con ustedes en este momento. Un saludo a doña Arabela y a mi compañero José Pablo Eduarte y a toda nuestra audiencia. Es importante que nosotros hagamos estos espacios, ¿verdad? Para compartir y para tener el privilegio de mostrarles a los chicos también una persona como doña Arabela que nos brinda su literatura para compartir con los estudiantes. Es importante para nosotros también tener esta oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias, doña Violeta. Y como le decía a doña Arabela, este conversatorio, esta entrevista tiene 4 momentos. El primer momento ya doña Arabela ya nos contó quién era o quién es doña Arabela. Vamos a iniciar en este momento conversando también sobre ella. Y doña Violeta, le dejo el pase. Ok. Doña Arabela, tenemos en nuestras notas que usted vivió una infancia en suelo limonense, el olor al mar, la calle, la lluvia, la noche,
la gente, las comidas, el colorido, el bullicio, van formando una identidad. Es más fuerte esa identidad caribeña que su sentir de hija latinoamericana, como alguna vez se autodefinió. Bueno, yo creo que se integran, ¿verdad? El Caribe, pues evidentemente es uno de los espacios más destacados de lo que es el ser latinoamericano. En todo caso, uno de los más bulliciosos, ¿verdad? Entonces, yo creo que ambas circunstancias pues son de un peso muy parecido y hablo de ambas circunstancias porque me tocó vivir en distintos países de América Latina. Después de que yo termino el colegio, me voy a estudiar a México primero, artes dramáticas, regreso, luego me voy a vivir a Venezuela, después me voy a Guatemala, República Dominicana, un tiempo en Argentina. O sea, es una etapa de muchos cambios y de mucho estar en contacto con otras dimensiones de América Latina que en definitiva terminan conformándolo y haciéndolo sentir que uno es parte de algo mucho más grande y es una parte muy viva y muy activa. Y bueno, y la infancia en Puerto Limón evidentemente pues marca muchísimo mi personalidad y mi personalidad literaria también. No solamente en cuanto a los temas, el otro día estaba pensando en eso, que no es solamente la temática, sino en el estilo. Yo diría que yo soy bastante barroca y guardando las distancias, pues me recuerdo de pronto a Carpentier, el gran escritor cubano, que también ese deleite por la palabra, yo creo que tiene mucho que ver con eso. A veces tengo que contenerme, es decir, Sí. ya es suficiente. Si comienzo a describir un paisaje o algo, me empatino con lo que estoy imaginando o viendo en la mente, porque cuando se escribe sucede eso, se comienza a recrear. A veces, bueno, por ahí hay una pregunta que mejor la dejamos para más adelante, pero a veces uno comienza a crear, crear paisajes. Ahora estoy en una novela nueva que se llama Nosotras, que es un poco un enfrentamiento madre-hija, pero hay una secuencia que sucede en el Valle de la Estrella. O sea, yo no he ido al Valle de la Estrella, pero he andado cerca y comencé a imaginar cómo sería estar en una casa en el Valle de la Estrella. Y a partir de la imaginación, pues uno comienza el proceso creativo. Claro, Claro. de hecho, es curioso todo el recorrido que usted nos hizo de su vivencia en diferentes países, porque eso va marcando una historia y va marcando o va forjando la identidad de una persona. Y eso me imagino que también fue haciendo que usted conociera diferentes tipos de educación, diferentes culturas. Y creo que aquí con esta pregunta los estudiantes nuestros se van a identificar mucho con usted porque a raíz, me imagino que de esta vivencia en diferentes lugares, usted tuvo diferentes o sufrió diferentes cambios a nivel del colegio, ¿verdad? Eh, ¿Le pudo afectar a usted ese ir y venir de instituciones o siendo un adolescente como nuestros estudiantes que lo son ahora? ¿O más bien esos cambios le dio a usted una nueva perspectiva de las cosas para observarlo, para ir viendo la realidad que la rodea? Viera que es una pregunta muy interesante porque en el momento de la vivencia puede ser muy duro. De pronto, en tercer grado, terminando, me ponen en un tren y me mandan a San José porque tengo que hacerme un tratamiento largo dental, porque necesitaba frenillos y no sé qué.
En el fondo yo creo que era un poco para, para exiliarme, y es un sentido que he tenido a lo largo de mi vida, una sensación de exilio permanente por un motivo u otro. Yo soy hija del primer matrimonio de mi madre, y mi madre fue una mujer muy ocupada, estudió en condiciones muy precarias, ella se hizo odontóloga estando divorciada en los años 50. Imagínense lo que era eso, ¿verdad? Entonces, aunque se volvió a casar, pues como que yo nunca me terminé de integrar del todo. Y bueno, no sé, estoy elucubrando, no sé si sería así, pero la cosa es que desde muy chiquita comienzo a estar fuera de lo que se suponía era mi casa. Cuando comienzo la secundaria, me ponen en San José, en un colegio de monjas. Querían que me quedara interna, eso fue un golpe muy duro. Entonces regreso a Limón, paso 1 año y medio feliz. Ahí tengo un enamoramiento de esos de adolescencia que son tan intensos. De hecho, hay un poema ahí que se llama De amores. Existen amores de siempre y para siempre, y los que nos amarran a la vida. Se queda esa sensación de pérdida porque no querían al muchacho con el que yo salía y me mandan a San José, al Anastasio Alfaro, cuando era colegio de señoritas, que era precioso porque estaba una gran persona, doña Victoria Garrón de Dorian, que también era escritora y que sabía de mi interés por escribir, y me acoge con mucho cariño. Pero igual es un golpe llegar a mitad de año, sin uniforme, en un ambiente desconocido, que me miraban como bicho raro. En fin, igual la pasé muy bien. Yo tenía la obsesión de ser buena alumna, entonces era mucho de muchos cienes y toda esta cosa, que eran 10 en esa época. Pero mi sueño desde niña era entrar al Conservatorio Castella. Y les cuento por qué mi sueño desde niña. Una vez, estando yo en Limón, llegó el Castella a hacer una presentación en, en un teatro. Y yo fui a verlos y bueno, yo había hecho ballet muy chiquita cuando mi madre estaba estudiando en San José. Entonces, entre el ballet, entre la poesía de Lorca, entre esto, entre lo otro, yo vi al Castella y dije, quiero estar en ese colegio. Y cuando uno se propone algo con mucha pasión y con mucha decisión, se logra. Y eso quiero decírselo a los jóvenes. Lo que ustedes consideren que desean, deseenlo con intensidad y muévanse en esa dirección y van a ver qué sucede. La cosa es que sí, entré al Castella a 4º y 5º año, que fue también una experiencia maravillosa. Yo me sentí ahí en mi casa. Tenía profesores de danza, tenía profesores de taller literario, tenía profesores de teatro. Era una época muy convulsa en América Latina. Había muchas revoluciones, muchos golpes de Estado, muchas dictaduras, y muchas personas muy valiosas emigraban a Costa Rica. Entonces, los docentes que tuve en ese momento fueron personalidades de las letras, del teatro, de la danza, y creo que eso fue una maravillosa experiencia. Después ya me tocó la vida nómada porque mi primer marido era funcionario internacional, y entonces andábamos de maleta siempre lista. Cada 2 años había que cambiar, y eso es dual. Tiene un lado maravilloso porque se amplía el horizonte, pero un lado muy doloroso porque se pierden las amistades. Era una época en que no había internet, que no había la facilidad de la comunicación de hoy, y bueno, cada ida de un país era una especie de luto, porque uno perdía amigos y ya se perdieron, se quedaron. Lo interesante es que hace poco recupero la relación con una niñita que yo conocí cuando ella tenía más o menos 9 años en Guatemala. Los padres eran argentinos, estaban en un proyecto ahí,
por eso los conocí. Luego los encuentro en París al mucho tiempo, todavía ella era una adolescente, y hace poco a través de internet me contacta Elida Márquez, y comenzamos una amistad otra vez con esa niñita de 9 años, ya hecha una mujer, incluso viene a Costa Rica a visitarme. O sea, eso me llena de emoción y significa que los vínculos, aunque a veces no están latentes, se siguen manteniendo. Y eso es una experiencia también, pero muy rica. Entonces, el hecho de andar de gitana tiene sus pros y sus contras. En el momento es muy doloroso por todas las pérdidas que significan, pero a nivel de formación es de una gran riqueza. Entonces, jóvenes, si les toca andar con la maleta al hombro, no lo sufran demasiado. Amigos que se pierden son otros amigos que se ganan también. O en definitiva, ahora ya no se pierden. Los buenos amigos y las buenas amistades se siguen manteniendo. Muchísimas gracias, doña Violeta. Sí, doña Arabela, ¿es una actriz de corazón, escritora o una escritora apasionada por el teatro? Uy, me lo pusieron muy difícil. Creo que todo tiene sus momentos también. Y todo tiene que ver con el tema de la comunicación, en definitiva. En algún momento el teatro fue mi gran pasión. Estuve haciendo mucho teatro con el teatro universitario, con distintos grupos, con el Teatro Nacional, con el Teatro del Ángel, con el Teatro de la Calle 4, en fin, digamos, toda la época de los 80s, 90s fue muy intensa con el tema del teatro. Incluso antes de irme, tuve una maravillosa experiencia de ser la actriz que representa a Julieta en Romeo y Julieta en la primera puesta de un Shakespeare que se hace a nivel profesional en el país. Una experiencia preciosa porque se hizo para estudiantes y ver el Teatro Nacional repleto de estudiantes, cada función era muy emocionante realmente. Esa época la literatura estaba, digamos, un poquito relegada. Yo siempre escribía, pero no era el espacio principal, ¿verdad? Sobre el que giraba mi vida. Yo creo que hace como 20 años, cuando comienzo a publicar, realmente me asumo. A veces uno espera que la gente le ponga la etiqueta desde afuera. Y como yo no estaba publicando, aunque yo escribía todo el tiempo, yo no me sentía escritora. Y eso también es una tontería. Una tiene que asumirse desde uno mismo, saber qué es uno y a partir de ahí reconocerse. Bueno, a mí me significó esperar mucho tiempo y necesitar la mirada desde afuera, justamente con un poeta que es como mi hermano, Alfonso Chase, que me dijo, Arabela, pero ¿qué pasa? Tenés que publicar tu poesía. Y que me dijo, cuando le mostré una serie de cuentos, aquí está tu novela, tenés que organizarla. Y efectivamente, la organicé y ahí salió El sitio de Ariadna, mi primera novela. Y con la poesía, él es el que publica mi primer libro, que no es el primero. O sea, el primer libro que yo escribo es de los años 70, pero no estaba publicado, que es justamente, no sé si lo tengo por aquí, es Continuidad del Aire, y lo publica la Universidad de Costa Rica, la editorial, muchos años después, en los 90s. Y lo mismo con la novela, y lo mismo con Impúdicas. En Impúdicas hay cuentos muy recientes y algunos que escribí hace muchísimo tiempo, que estaban guardados. Pero, o sea, Alfonso me ayuda a reconocerme y yo digo, bueno, sí, yo soy escritora y mi pasión es escribir y eso es lo que más disfruto. Entonces creo que el teatro ahora está un poquito relegadillo, aunque siempre es muy rica la interrelación con el público. Una se siente muy motivada y muy, no sé,
muy alimentada con la presencia del público. Hemos hecho el romancero gitano para estudiantes en muchos colegios y escuelas. Y bueno, estar con los jóvenes y verlos, o cuando hacíamos Los árboles mueren de pie, por ejemplo, que los chicos salían llorando de la emoción. Eso es impagable. Son experiencias también riquísimas. Pero bueno, ahora estoy más asumida como escritora. Ok. Muchísimas gracias. A lo largo de este ratito hemos ido conociendo a doña Arabella Salaverry como persona, y nos ha ido contando sobre sus obras, pero dice en nuestras notas también que la poesía fue su entrada al mundo literario, como usted nos comentaba ahora hace un ratito. Y eso, bueno, usted escribe también desde muy joven. Se dio la oportunidad impulsada por amigos, como en el caso de don Alfonso Chase. ¿Ha sido usted una escritora ordenada o formal? ¿O también le ha tocado correr a buscar un papel o un lápiz para no olvidar algo que le venga a su mente y a su corazón? Yo creo que la poesía, justamente por esa posibilidad, es que es más sencilla, entre comillas, al inicio de un escritor. Y sí, me ha tocado estar, por ejemplo, en un semáforo y ver a una mujer escarbando una bolsa de basura y tener que en el alto, con un papel y un lápiz que tengo al lado, apuntar la imagen y llegar a la casa a hacer un poema. O despertarme en la madrugada con una imagen también y con un papelito que tenía al lado de la cama, escribir esa imagen para después desarrollarla. Eso sobre todo en la etapa en que estuve pues muy involucrada con la formación de los hijos, que fueron casi 25 años de maternidad, porque tengo 3 hijos, pero eran como 3 hijos únicos, porque había mucha diferencia de edad. O sea, la mayor tenía 15 cuando nació el último. Entonces fueron, sí, como casi 25, 30 años dedicada a escuelas, a vacunas, a pediatras, a tareas, etcétera. Entonces mis espacios para escribir eran muy limitados, pero siempre buscaba la forma de tenerlos. Cuando empiezo ya más formalmente con la narrativa, ya es la etapa en que tengo más tiempo para mí, y es algo que nos sucede a las mujeres. Tenemos que aprender a encontrar tiempo para nosotras, siempre. Ese fue un error que yo cometí, de no haberme dado mis tiempos para poder dedicárselos a mi pasión, que era escribir. Entonces, hasta ahora ya madura, yo tengo la disciplina de levantarme en las mañanas antes de desayunar en pijamas y ponerme a escribir por lo menos 1 hora. A veces me pongo vaga y no estoy en humor, y paso una temporada en que prefiero ver novelas turcas en la noche hasta la 1 de la mañana. Pero hay otras épocas en que sí dedico mucho tiempo a leer, que eso es fundamental. La lectura es el abrir mundos mágicos, y uno tiene que aprovechar esa posibilidad. Yo sé que ahora hay mucha distracción, y que los juegos electrónicos y que la tele y que las novelas turcas y lo que sea, pero es importante que nos demos el espacio y el tiempo para leer, porque el mundo que nosotros imaginamos es incomparable. El que nos propone el libro es incomparable a cualquier imagen que nos den. Y les cuento una anécdota. Cuando yo estaba pequeña, leí Heidi, el libro. Yo en esa época, felizmente, no había televisión. Entonces yo leí Heidi y yo tenía mi Heidi aquí en la cabeza, y tenía mis paisajes de los Alpes, y tenía al abuelo, y tenía, bueno, ese mundo, Clarita, el mundo maravilloso. A mi hija, la mayor, ya le tocó la Heidi de las tiras cómicas. Y cuando yo la vi, yo me
me decepcioné terriblemente. Para ella era maravilloso eso, pero era mucho más bello lo que yo tenía en mi cabeza que lo que yo podía ver. Entonces, no se nieguen la posibilidad de un libro, porque van a poder viajar, van a poder inventar mundos, van a poder recrear paisajes a la medida de su imaginación. Entonces, eso es invaluable realmente. Disfrútenlo, disfruten de la lectura, por favor. Qué bellas palabras. Doña Violeta. Sí, doña Anabela, en su obra se sienten algunos matices, algunos tintes de dolor, de soledad, de esa búsqueda de libertad, de esa voz que necesita ser escuchada, que se conozca la realidad. Eso tendría que ver algo con toda la dificultad que usted sufrió como adolescente. Pues yo me imagino que sí, ¿verdad? Y también por un tema de empatía, porque no es solamente lo que se vive, sino lo que se mira alrededor. Y creo que una escritora, un escritor no puede estar ajeno a lo que sucede alrededor, ¿verdad? Aun cuando parta de sus propias realidades, también, por supuesto, va a influir muy fuertemente lo que se mira. O sea, hay un entorno, hay situaciones muy dolorosas que tal vez pues no se viven directamente, pero se viven como si se vivieran directamente. O sea, ahí, por ejemplo, en Impúdicas hay una historia que tiene que ver con un proceso de violación y de aborto. Es casi un monólogo interior, ahí un poco confuso, que justamente no utilizo ni puntuación para hacer sentir ese caos de la persona que está viviendo una situación extrema. Yo, por suerte, no he sufrido nunca una violación, pero sí tengo gente cercana que ha pasado por esa experiencia. Y aunque no me lo contaron, el hecho de ponerle cara en alguien que uno quiere a una experiencia tan terrible, se transforma en algo propio. O sea, se vive como un dolor propio. Y desde ese dolor propio es que yo escribo, ¿verdad? Tanto de cosas que me han sucedido como cosas que he vivido desde la empatía. Hablar de Impúdicas es hablar de uno de sus hijos, ¿verdad? Uno de sus hijos que lo están conociendo muchísimos jóvenes en este momento, ¿verdad? Y usted nos hizo un marco interesante de Impúdicas en la respuesta anterior. Pero usted muestra en esta obra de Impúdicas a una escritora identificada plenamente con la mujer en cualquier lugar del mundo, pero más aún con la mujer latinoamericana, ¿verdad? Es usted, mujer y escritora, una especie de mensajera de todas las voces que gritan de alguna desdicha o amargura al viento sin tener quien las pueda escuchar o quien las escuche. Yo realmente quisiera poder ser eso. O sea, hay un poema mío por ahí que dice algo así como: te presto mi voz, hermana, te presto la escasa lucidez de este siglo vestido de torturas, te presto mareas por si se te ocurre deshacer las rocas, te presto mi voz para que hables en nombre de los niños borrados y menciones, si te parece, su desesperada esperanza. Te presto mi voz para que hables del pan ausente que frecuenta tu mesa. Y ahí sigue el poema. Y sí, yo he tenido esa preocupación. Yo sé que hay muchas mujeres, porque yo también he vivido etapas en las que no hablaba de mis dolores o de mis necesidades. Y sé que como yo hay muchas mujeres que tienen
negada la palabra, la posibilidad de expresarse. Entonces, y además la imposibilidad de hablar de ciertos temas. Y justamente impúdica se llama así porque es la impudicia de desnudarse emocionalmente, no físicamente. Se llama así porque se habla de lo que se calla, de lo que el mandato patriarcal nos ha llevado a que está malo hablar, de eso no se habla, eso se aguanta, eso en silencio se guarda, aunque te corroa por dentro. Y un poco la idea de impúdicas, que yo les cuento algo curioso, los libros toman su propio camino. Impúdicas comenzó siendo un libro que pretendía el rescate de la infancia, del mundo del Caribe, por eso hay mucha presencia del Caribe, descripción de las casas, de las costumbres, etcétera. Pero poco a poco se fue alineando el libro solito, porque yo decía, no, es que este cuento no funciona aquí, mejor lo saco, y este otro tampoco. Y originalmente se llamaba Mujeres en Vigilia y Duermevela, porque había una parte del libro que era la vigilia, otra parte que era la duermevela y otra los sueños. Resulta que los sueños empezaron a crecer tanto que los tuve que sacar, y hay un libro aparte que se llama Infidelicias, que es un libro sobre el mundo de los sueños. Y otro que se va a publicar, pero espero que este año, que se llama Íntimas, que también son historias de cosas que he soñado. Y entonces dejé en Impúdica nada más el último cuentito muy breve, que es casi una prosa poética, que es el de los globos azules. Esa es una especie de guiño al lector para que vaya después al libro de los sueños. Pero se transformó entonces en historias reales o en historias de duermevela, de ese mundo en que uno no sabe si está en la realidad o no, pero todas alrededor del tema de las mujeres, de sus dolores, de sus silencios, y dejar ese espacio para que la mujer entienda que no es necesario callar, y para que el hombre entienda sobre el mundo de la mujer. Esa es la intención, digamos. Interesante. Sí. Doña Violeta. Yo creo que doña Arabela ya nos contestó la siguiente, ¿verdad? Porque es ese sentir, esa solidaridad con la mujer latinoamericana, con ese dolor. Pero si nos quiere ampliar, no hay problema, ¿verdad? ¿Cómo se siente usted como siendo esa vocera de ese dolor de la mujer latinoamericana? Bueno, para mí ha sido importante porque definió mi posición en el mundo como escritora. Algunas veces algún amigo me ha dicho, bueno, ¿y por qué no escribí sobre, no sé, sobre el tema del narco, sobre no sé qué otras? Hay muchísimos temas muy importantes de los cuales se podría estar escribiendo, pero digamos que lo que me nace, lo que me sale, lo que me motiva, lo que realmente el espacio en donde yo me siento bien es, primero, con ese tipo de temáticas, y segundo, rescatando la memoria. En, en Rastro de Sal, que es una novela, lo que hago es justamente eso, intentar un rescate de la memoria, pero a través de la historia de 4 mujeres. Es toda la historia del Caribe desde que se funda el primer asentamiento en la zona de Moín, y que tiene que ver también con mis ancestros, porque parte de esas historias están relacionadas con mi familia. El que llegó era mi tatarabuelo, Pedro Pablo Pardo, que funda el primer asentamiento en la zona, lo que fue la Aldehuela de Moín. Eso casi no está consignado en la historia. Eso me lo encuentro más explicitado
en un libro de Elías Celedón que se llama Crónicas para una historia de Limón. Eso aunado a las historias de la familia que yo venía escuchando, de las tías, etcétera, me conforman pues una visión de lo que pudo haber sido ese mundo, y comienzo a escribir de la historia de Limón, pero aunado a las historias de 4 mujeres, 4 generaciones de mujeres. Y de hecho, la primera empieza en 1860 más o menos, y en alguna medida vemos cómo no cambian mucho las historias, cambian sin cambiar. O sea, se replican todo eso, el tema de la sumisión, el tema de no poder expresar sus sentimientos con libertad, el tema de la censura de la sociedad. O sea, todas esas cosas se van manteniendo lamentablemente. Entonces, sí, yo he sentido la necesidad muy urgente de expresar esa visión de las mujeres latinoamericanas, y yo diría que del mundo, porque si uno se pone a escarbar un poquito más, las europeas, las asiáticas, o sea, pasan por situaciones también muy extremas, ¿verdad? De hecho, es interesante eso que se nos cuenta y podemos decir entonces que su obra ha buscado empoderar a la mujer, hacerle sentir que vale en la sociedad que la rodea, que puede tener ese derecho a expresarse, a vivir. ¿Es Impúdicas, es su obra, ese libro Impúdicas, una extensión de esa posición? Pues yo diría que sí, ¿verdad? Yo creo que eso le compete al lector decidir si realmente eso está presente, pero la idea tal vez no explícita, no buscada explícitamente, pero sí es un poco el sentir ese. Tienen derecho a hablar, tenemos derecho a hablar, la palabra debe ser nuestra, y es una constante que recorre toda mi poesía. Hay un libro que se llama El Breviario del Deseo Esquivo, es un pequeño poemario que publica en la editorial Costa Rica, y tiene que ver con eso, con el empoderamiento del propio erotismo. Ya no la mujer como un sujeto del erotismo ajeno, sino la mujer reconociéndose hasta en su cuerpo, en el disfrute de su cuerpo. En Chicas Malas también, aunque hay algunos poemas de carácter ontológico y de reflexión de otro orden, también hay una preocupación en ese sentido, de empoderamiento, de sentirse dueñas, de ayudar a esa visión de que somos dueñas y de que sobre todo de que podemos hablar, de que podemos hacer uso de nuestras voces. Usted nos comentaba que su obra la fue construyendo también de acuerdo con lo que fue viendo o fue viviendo y percibiendo a lo largo de muchos años. ¿Cuánto hay de autobiográfico de la escritora en Impúdicas? Una vez me preguntaron justamente en la presentación del libro, ¿todas esas historias usted las vivió? Y entonces la respuesta fue, pues ya me habría suicidado seguramente. Pero como les decía antes, si no las viví, algunas tal vez sí, hay episodios que tienen que ver con vivencias. Siempre los escritores y las escritoras, la mayor parte, o sea, siempre partimos de nosotros mismos, incluso para crear mundos imaginarios, pero es desde nuestra visión, desde nuestro sentimiento, de nuestra manera de percibir el mundo que escribimos, aunque inventemos una historia. Entonces, en ese sentido, pues sí, hay mucho de lo que pude haber vivido, pero no necesariamente es autobiográfico. Como les decía, muchas veces es también desde la empatía que se construyen las historias, ¿verdad? De una historia que uno escucha, de personas muy queridas,
o incluso desde una noticia, ¿verdad? Hay un poema mío sobre la ablación, que es la mutilación de los genitales femeninos que se da todavía en África y en algunos países del Asia. Cuando yo leí esa noticia, casi me muero, ¿verdad? De que era una práctica todavía usual. Y a raíz de esa surge un poema que se llama Canción de Niña Africana, que es como si la niña estuviera hablando de eso, porque es un poema que está escrito en primera persona. Yo tuve una tórtola, yo tuve un abejorro, yo tuve una pequeña, no me acuerdo qué, entre los muslos, y al final termina diciendo, ahora tengo un poco de nada. La tradición fue navaja de un turbulento trazo, o sea, habla de todo el proceso de la mutilación desde una perspectiva poética. Yo nunca me sé mis poemas completos, Tranquilo. lamentablemente. Me sé trocitos, pero sí es un poema y que cada vez que yo lo digo, pues yo siento como que si yo fuera esa niña realmente. Entonces, ¿en qué medida no es también autobiográfico lo que uno escribe? O sea, pero en definitiva no es, digamos, literalmente autobiográfico. Hay algunas cosas que sí parten de vivencias y otras parten de empatía. Bueno, ya vamos llegando al final de este ratito. Doña Violeta, por favor. Sí, doña Arabela, bueno, los chicos siempre me hacen esta consulta. ¿Por qué en impúdicas los nombres inician con A? Eso fue primero porque me gustaba la sonoridad de la letra A. Y comencé a buscar nombres en A que tuvieran que ver algo con el cuento. Por ejemplo, Angélica, o de cómo un ángel pierde sus alas. Y comencé a buscar personajes, incluso en la mitología o en la tradición, cuyos nombres, si ellos se van a buscar el significado de los nombres, van a ver que hay una relación en la mayoría con los cuentos. Algunos no, por ejemplo, el de la tía Adela, no, porque yo conocí una tía Adela que era como esa tía Adela, que era una viejita así toda, ay, terrible, que digo yo que parecía un montón de nervaduras de planta tejidas, ¿verdad? Y pasaba todo el día rezando y era maniática de la limpieza. Yo la conocí cuando yo tenía como 3 años, me quedó una leve sombra de lo que fue la tía Adela, pero siempre oí en la familia hablar de la tía Adela. Entonces ese nombre sí es por ella, pero algunos otros son justamente por una búsqueda de historias que se relacionaran. Y luego que tuve todo ese panorama, porque la A es la letra fundamental. La A es el inicio de todo, es el alfa. Entonces, si nos ponemos a pensar, en algún sentido, las mujeres también somos el alfa de muchas cosas. Entonces, quedó, digamos, no de manera buscada inicialmente, pero luego sí lo pensé de esa manera. Ok. Bueno, y por último, lo que quisiera es que les dé un consejo a los nuevos escritores. ¿Cómo hacen para expresar sin sentir ese temor de compartir lo que sienten? Yo creo que también les recomiendo que sean impúdicos, que no tengan vergüenza, que escriban, que lean mucho, que no tengan temor a expresar lo más profundo de sus sentimientos. Eso desde el punto de vista de la emoción, desde el punto de vista del trabajo literario, que revisen, que voten, que elaboren y no tengan miedo de tachar, que huyan de los adjetivos si no son adjetivos que tengan un acercamiento novedoso a la palabra que acompañan.
hay una figura literaria que son las hipálages, y cuando se usa los adjetivos, yo creo que hay que buscar hipálages, o sea, el encuentro inesperado entre un sustantivo y un adjetivo, o entre dos adjetivos o un verbo y un adjetivo. Esos encuentros inesperados que el lector no espera. Hay un texto, por ejemplo, que es un clásico, se está describiendo una biblioteca. El personaje está en la biblioteca, el escritor cuenta todo el entorno y de pronto habla de las lámparas estudiosas. A mí me parece tan hermoso porque uno inmediatamente se va a las bibliotecas con las lamparitas que había en cada mesa y abajo unos libros, o sea, las lámparas estudiosas. El otro consejo es que hagan esto. O sea, que todas las palabras que sobren no tengan miedo de botarlas. Uno tiene que ser muy autocrítico y muy riguroso con la forma, pero no con el contenido. Lo que necesiten compartir, compártanlo. Y no se preocupen de lo que van a decir o lo que no van a decir. Eso es un asunto que no va con ustedes. El escritor necesita compartirse y el lector verá si lo acepta o no. Eso es otro problema, pero que no busque la aceptación, porque entonces se va a inhibir y no va a poder escribir. Aquí podríamos tener horas y horas conversando con doña Arabela Salaverry. De verdad es un gusto, ha sido un placer para nosotros poder haber contado este ratito con esta escritora, con esta dramaturga, con esta actriz, con esta mujer, con esta costarricense de orgullo. De parte de nosotros, doña Arabela, de parte de la profesora doña Violeta, de parte del Colegio Técnico Profesional de Calle Blancos, muchísimas gracias por haber querido compartir este ratito con nosotros. Y ese espacio, estos segundos finales son para usted, por si gusta despedirse de nuestros estudiantes. Bueno, no, yo reiterarles el placer enorme de estar este ratito con ustedes, agradecerle a doña Violeta y a José Pablo que propicien estos espacios para los estudiantes y las estudiantes. Ustedes, como les decía antes, hacen la diferencia en la educación de este país, y dichosos y dichosas los estudiantes que tienen profesores así. Entonces, disfrútenlos, acérquense a ellos, compartan con ellos, y bueno, aquí estoy cuando necesiten cualquier consejo, cualquier cosa, con muchísimo gusto, mi corazón abierto para ustedes. Un gran placer haber estado esta tarde en el parloteo y hasta luego. Okay. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doña Violeta. Muchas gracias por la oportunidad de haber compartido. Ha sido un placer realmente tener esta oportunidad de conversar con doña Arabela. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos han acompañado en este conversatorio, en esta pequeña entrevista con doña Arabela Salaverry, y a los que lo van a ir viendo a lo largo de todo este tiempo. Los esperamos y los invitamos a que continúen con nosotros en esta semana dedicada al libro, y el viernes, que es el Día Internacional del Libro. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.